PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. Smart Cities, en sencillo, ciudades inteligentes. Este es el concepto que queremos explorar en el programa del día de hoy, porque acá en el fondo lo que hay es una invitación a repensar la ciudad, no solo para hacerla más eficiente, para que haya una mejor convivencia, sino que también para ser mucho más responsables y avanzar en un concepto tan fundamental como es mejorar la calidad de vida. ¿Estamos trabajando este tema? El papel por lo menos parece que sí, pero basta solo con la idea, con el entusiasmo. ¿Qué está ocurriendo obviamente? Que es nuestro foco principal en las regiones. ¿Qué oportunidades hay precisamente de poder darle a un tema que es ahora, porque no es el futuro? Es el concepto que vamos a estar abordando en el programa del día de hoy. Y un nuevo puente ferroviario va a unir a Concepción con San Pedro de la Paz. Cuenta con un sistema de iluminación de tecnología LED que es sustentable y cuyo diseño además respeta los ecosistemas presentes en este entorno. El proyecto busca renovar el actual puente que tiene más de 100 años de antigüedad y esto permite aumentar el transporte de los pasajeros de este biotren anualmente, pasando de 5 a más de 20 millones. Karin Hillman nos va a contar de esta trascendental iniciativa. Una de las obras más emblemáticas y de mayor envergadura en la región del Biobío ya cuenta con diseño. Se trata del nuevo puente ferroviario que reemplazará al actual viaducto que data desde 1890 y que hoy conecta las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz. Lo más importante es que el diseño del puente ferroviario incorpora una segunda línea, que hoy día la que ya data de más de 100 años no tiene. Tenemos una sola línea y eso impide efectivamente que podamos tener mayores frecuencias, ¿cierto? Y también capacidad de carga de ese puente. La nueva estructura, que fue presentada por la empresa Ferrocarriles del Estado, tendrá un costo aproximado de $220 millones. Será de 2 vías electrificadas y tendrá iluminación LED. Es de estructura de hormigón armado, va a tener una parte de estructura metálica ornamental, porque a petición de la gente de la zona quiso tener un puente que marcara un hito dentro de lo que es la estructura que cruza en el río. Además contempla un túnel, ¿ya?, para que se acceda a través del túnel al puente tal como es el actualmente existente, pero como se desplaza un poco de su actual trazado, este túnel es un nuevo túnel también con 2 vías. El proyecto permitirá la extensión del biotren hacia Lota, Penco y una tercera vía hacia Hualqui y aumentar la cantidad de pasajeros y el transporte de carga. Nos va a permitir el aumento de frecuencia del biotren, con lo cual nosotros estimamos que de los 5 millones de personas anuales que está transportando el biotren, con este puente nos va a permitir llegar a los 20 millones en los próximos 10 años, con 20 millones de pasajeros. Y lo mismo, un aumento sustancial en la carga ferroviaria. Vienen nuevos trenes y por lo tanto la llegada de los nuevos trenes nos demanda absolutamente tener ese puente ya listo para poder mejorar el servicio de transporte tanto de carga como de pasajeros para hacia la provincia de Loja. La obra actualmente está en proceso de evaluación ambiental y se convertirá en un importante hito urbano para el transporte público en la región del Biobío. Se espera que la licitación de su construcción se realice el próximo año y esté operativo el año 2023. Descentralizar la ciencia, como ustedes saben, es uno de los ejes que tenemos acá en Panorama Chile y hoy les queremos contar precisamente cómo por primera vez se realizó un congreso del futuro en Punta Arenas. Vamos a ver lo que ocurrió ahí. Revisemos el siguiente informe. Con una mirada distinta o poco habitual, en este caso desde la psicología, sobre el cambio climático y los desafíos que propone la temática, especialmente en Magallanes, así se inauguró la primera versión del Congreso Futuro en Punta Arenas, iniciativa dispuesta desde el Parlamento y que de manera inédita arribó de manera local, con expertos también locales. La académica e investigadora de la Universidad de Magallanes, Claudia Estrada, fue la encargada de dialogar con estudiantes de diferentes escuelas, colegios y liceos de la capital regional. Entonces lo que principalmente hacemos nosotros, nuestro principal reto es comprender qué hace que una persona se vea implicada, que diga esto es mío, yo lo protejo, ¿cierto? Y nosotros creemos que hay un elemento de identidad, de sentir que esto es nuestro, que es algo propio, que va a hacer la diferencia en el minuto que tengamos que tener comportamientos ecológicos responsables. Entonces estamos agregando una variable nueva
a la clásica, ¿cierto?, de decir, pucha, se está muriendo el mundo, bueno, pero eso me afecta a mí como ser humano. Pero además también lo que nosotros buscamos fue acercar a los estudiantes de diferentes establecimientos, no solamente hacerlo municipal, sino que hacerlo transversal para la comuna. Entonces por eso había estudiantes de colegios británicos, de colegios subvencionados, colegios municipales, y es la idea en general también llevar esta implementación, este trabajo a todos los grupos en general. Y así fue, estudiantes asistentes reconocieron la importancia del tema y la forma en que fue abordado por la investigadora de la UMAC. Bastante interesante que tomen por el lado psicológico el cambio climático. Siempre había visto lo del cambio climático del lado más físico, más ambiental, pero nunca me había parecido ver la forma psicológica, cómo afectaba a las personas. Bueno, en mi caso, primer año que participo y estuvo muy buena porque son temas relevantes que están tocando no solo a la región, sino que al mundo entero. Un tema siempre relevante, particularmente para los habitantes del extremo sur. Me pareció súper interesante, como decía mi compañero, que lo tomen desde otra perspectiva del cambio climático. Ya había tenido la oportunidad de participar en otros congresos futuros, pero veo que siempre van innovando, o sea, siempre toman el cambio climático como un tema muy importante, pero siempre lo toman desde distintos ejes. Está bastante interesante el tema, ya que con lo que yo quiero estudiar en la universidad está relacionado con el cambio climático, entonces no sabía varios aspectos y me gustó mucho. Exitosa presentación de la psicología en el Congreso Futuro en Punta Arenas, una apuesta novedosa que fue bien recibida por los estudiantes y por la propia academia. Bueno, y como siempre llega el momento que lo invitamos a revisar la prensa regional, qué temas destacan los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Queremos comenzar con buenas noticias, sobre todo para los habitantes de las comunas de Parinacota. Ahora cuentan con nuevas ambulancias para las atenciones médicas. Esta es una inversión que se hace a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que fue aprobada por el CORE y permite la adquisición de 2 ambulancias para los sectores de Putre y General Lagos. Una renovación obviamente que es necesaria, tomando en cuenta los actuales vehículos de emergencia que llevaban 10 años ya en funcionamiento. Vaya al morrocotudo.cl y conozca más del tema. Avanza, les cuento, el proyecto de retiro de cables en desuso en La Serena. Son más de 23 kilómetros de este material que ya han sido retirados, especialmente en el casco más histórico de la ciudad. Y desde el año pasado a la fecha se ha hecho un trabajo importante en esta área. Se trata de un trabajo mancomunado entre varias autoridades y organismos del mundo público y también del mundo privado. El retiro de esto se produce antes de que se promulgue la modificación a la ley 18.168, la Ley General de Telecomunicaciones, que viene a regular el tendido de los cables aéreos. Conozca del tema en elobservatodo.cl. Y les quiero contar también que entregan más de 5.000 árboles nativos a los vecinos y vecinas de la comuna de Temuco. Esto busca promover la importancia que tiene plantar y cuidar un árbol y generar de esta forma obviamente un aire mucho más limpio en la ciudad y sobre todo cómo estar en contacto con ellos, pensando en los altos niveles de contaminación precisamente que hay en este lugar. Las diferentes especies van a ser distribuidas en los dirigentes vecinales y ellos son también ahí los que tienen la responsabilidad de llevarlos a distintos sectores, como por ejemplo Santa Rosa, Amanecer, Pedro de Valdivia, Labranza, entre otros, Pueblo Nuevo y Fundo del Carmen, por mencionar algunos. La información está en laopinión.cl. Vamos a ir a la pausa, vamos al alto y ya volvemos. Inicia el programa, le hacíamos la invitación a entender lo que eran las ciudades inteligentes, las Smart Cities. Se está hablando tanto de esto, pero hay que aterrizar el concepto. Por eso estamos con Rodrigo Martín, que es de Smart City Lab USACH. ¿Qué tal? Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias a ti. Vemos acá una oportunidad súper interesante para poder entender esto, porque yo me imagino que hay un sinfín de conceptos que se van mezclando. Entonces, lo primero, obviamente, Rodrigo, sería que tú nos expliques qué es una ciudad inteligente.
Mira, el concepto de ciudad inteligente tiene muchas interpretaciones distintas hoy en día y se usa en diferentes direcciones, pero para poder entrar en él, lo primero que hay que entender es que la ciudad es un fenómeno complejo, y es un fenómeno multisistémico, y que ahí radica el origen de esta palabra, porque originalmente una ciudad simple, digamos una ciudad antigua, era una ciudad que permitía a un habitante de esa ciudad usar todos los beneficios de la ciudad sin problema. Sí. Supongamos que la ciudad tiene una escala acotada, yo sé dónde están los servicios, sé dónde está la educación, dónde está el comercio, y me beneficio de vivir en la ciudad de una forma simple. Al momento de crecer la ciudad se transforma en una ciudad que se puede entender como compleja o multisistémica, en donde a pesar de que claramente la ciudad es un beneficio para todos los que viven en ella, no todos pueden acceder de buena manera a todos esos servicios o comprender cómo la ciudad funciona. Claro. De ahí surge este problema. Se hace un poco más difícil beneficiarse de vivir en ciudad por todas estas estructuras, de todos estos sistemas que están interactuando, y Smart City lo que busca es retornar un poco a una forma de usar la ciudad que sea más inteligente y que permita que los habitantes se beneficien efectivamente de vivir en ella. En sencillo, aquí se busca mejorar la calidad de vida y no necesariamente a través de las nuevas tecnologías, sobre todo las disruptivas. Sí. Tenemos asociado un concepto de una ciudad mucho más inteligente y más eficiente, porque esto puede ser mucho más segregador si es que efectivamente solamente ciertas élites o cierto poder adquisitivo logra beneficiarse de estas nuevas tecnologías. Sí, ese es el error más típico del Smart City, que normalmente se entiende tecnología por tecnología y se incorporan muchos sistemas, muchos tipos de redes o mecanismos de generación de información, sobre todo generadores de información. Y las ciudades están segregadas precisamente porque se ha generado esta ciudad más compleja, por lo tanto cuando uno vive en un sector a veces tiene menos acceso a cosas. Lo que se busca con esto es usar la tecnología para generar, por un lado, equidad en el acceso a los beneficios de la ciudad. Yo diría que ese es como el centro, equidad en los beneficios de la ciudad. Y que la tecnología sea un vehículo que promueva esto, que la gente pueda tener efectivamente una mejor calidad de vida. Rodrigo, yo entiendo que ustedes ya están trabajando este concepto y hay naturalmente ciertos lugares que tienen mayor potencialidad. ¿Cuáles son y por qué eligieron, por ejemplo, estas ciudades y no otras? A ver, primero uno se mete, digamos, en el tema de Smart City cuando tenemos ciudades que nos generan este tipo de complejidad. Por eso efectivamente partimos como sujeto de estudios con la ciudad de Santiago. Hemos estado trabajando ahí. El Centro Smart City está ahora trabajando asociado a Corfo. Estamos haciendo un proyecto que tiene que ver, por una parte, con tecnología propiamente tal, es cierto, sí, hay que siempre partir por eso. Y lo que estamos haciendo es el desarrollo de lo que se llaman las redes habilitantes, que en el fondo un tema es que dentro de Smart City uno lo que quiere es conseguir información de la ciudad para poder operar sobre ella, pero siempre se hace bastante difícil saber qué información, cómo se coordina esa información, cómo se integra esa información. Hoy en día podemos tener mucha información de celulares, de interacción que tenemos con Internet o de interacción con ciertos servicios, pero ya se están desarrollando redes inalámbricas urbanas que son capaces de sensorizar la ciudad y de levantar información de forma transparente, digamos, respecto a todo lo que está ocurriendo en la ciudad y que nos permite tener, por ejemplo, nociones de condiciones ambientales. Podríamos tener medición, son infinitos los datos, pero te voy a plantear algunos. Por ejemplo, la medición de sensorización de la ciudad nos podría permitir, por un lado, saber en detalle, digamos, cada 50 metros el nivel de contaminación. Y ocurre que hoy en día nosotros conocemos la contaminación de la ciudad por un par de estaciones que están distribuidas, pero en realidad la distribución de la contaminación dentro de la ciudad durante el día es muy diversa y los sectores, cuando está cerca de una calle con mucho tránsito, también es mucho mayor. Estos sensores permitirían levantar esa información y poder tener también una gestión de, por ejemplo, cuándo andar en bicicleta, cuándo moverme por la ciudad. Ese es un ejemplo, pero hay miles de estos. Por ejemplo, seguridad. Hay sistemas de micrófonos que también, asociados a una sensorización distribuida en la ciudad, permiten monitorear eventos que ocurren en la ciudad. Por ejemplo, en Miami se monitorean los disparos. Entonces, cuando hay un disparo, se triangula automáticamente dónde se ejecutó ese disparo y se puede reaccionar con seguridad ciudadana, con policía inmediatamente. Y no hay que esperar a que alguien avise, que diga que escuchó algo cerca. También se pueden triangular llamadas de ayuda de personas, todo lo que está ocurriendo, o incluso delincuencia. Entonces, toda esta forma de sensorizar la ciudad nos puede generar una cantidad muy importante de información que llega al municipio y a la intendencia y que pueden servir para gestionar una serie de acciones que pueden mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. Y ahí en las regiones, sobre todo pensando en esta idea en Antofagasta, en Valparaíso, en Chillán, en Concepción, en Temuco, además estamos hablando de grandes urbes que están en un proceso de estar prontos a hacer como lo que ocurre acá en Santiago, donde sabemos que es mucho más difícil porque ya está construida de forma desordenada. ¿Qué oportunidades se pueden ver precisamente en estas como
grandes ciudades, pero que en el fondo no tienen todavía las lógicas de las grandes urbes. Mira, de todas maneras te diría que las ciudades ninguna creo que esté tan ordenada y tan bien planificada. Si uno se va, por ejemplo, en esos casos a Concepción, Concepción tiene grandes problemas de saturación vehicular, tenemos un montón de problemas ahí. Si nos vamos más al sur, tenemos grandes problemas de contaminación por uso de leña y una serie de cosas que están ocurriendo en las ciudades que no necesariamente son ideales. Son de una escala menor que Santiago, pero eso no necesariamente quiere decir que las complejidades sean menores. Y ahora, una cosa que podríamos definir es que en esta visión, digamos, de Smart City, sobre todo cuando nos vamos hacia regiones, existen como dos caminos importantes de uso de esta tecnología. Uno tiene que ver con también la eficiencia en el uso de la energía y de los recursos, ¿verdad? Porque, como decía recién, tener una sensorización y tener un uso eficiente de medición de uso de recursos puede tener un impacto bastante positivo en la cantidad de recursos que destina la ciudad para funcionar. Por ejemplo, uno puede medir en tiempo real, como ya se dijo, ¿verdad?, los medidores eléctricos, pero también el agua, también el gas, se puede medir la calidad, se pueden medir las interrupciones de servicio, por ejemplo, lo que ocurrió hace poco en Osorno, ¿verdad? Claro. Precisamente uno podría tener mediciones una respuesta mucho más rápida. Muchísimo más rápida, y además identificar inmediatamente, por ejemplo, pérdidas o derrames o fallas en el sistema. Entonces hay una serie de mecanismos que tienen que ver con la administración de la ciudad para hacerla más eficiente, y ahí también aparece el tema de la calefacción y el uso de los recursos de la ciudad en el sur de Chile. Esa es un área más institucional, pero también está el área ciudadana. Leí por ahí que para tener ciudades inteligentes hay que tener gobiernos inteligentes. Por supuesto. Y hay que impulsarlo eso, hay que tener iniciativas. ¿Cómo ves tú que se está trabajando este tema pensando en los gobernadores regionales y qué tan clave puede ser esta figura para poder impulsar este concepto? Mira, yo creo que es fundamental. De hecho, la generación de un gobernador de elección popular, ¿verdad?, que tengamos votaciones para elegirlo, hace que se genere inmediatamente una necesidad de un vínculo más directo a los habitantes que están ahí, porque están votando por ese gobernador. Eso, unido al hecho de que estamos generando más información para toma de decisiones y que básicamente todos estos sistemas de Smart City lo que buscan es llegar a un centro de comandos que permita informar, que permita hacer que el tomador de decisiones no esté reaccionando a cosas puntuales, sino que tenga una visión más bien global de lo que está ocurriendo en la ciudad, que pueda tener una integración de distintas fuentes de información de forma ordenada, para que cuando tome una decisión tenga todos los datos necesarios y que sea objetiva esa decisión. Obviamente Smart City, como bien decías tú, tiene que ver con un gobierno inteligente porque lo empodera, le da herramientas de toma de decisión, le permite contar con toda la información necesaria para saber las implicancias de una decisión específica. Todo esto, lo que estamos trabajando precisamente ahora para Corfo, busca esta sensorización de la ciudad, pero hay que ser súper clave en 3 pasos mínimos. Primero uno sensoriza y levanta datos, pero después de eso tiene que llevarlos a las autoridades correspondientes de forma ordenada e integrada. Tenemos que juntar datos que a veces están dispersos, de fuentes diferentes, y ordenarlos a un centro de toma de decisiones que puede ser de diferentes escalas. Pero lo último, el tercer paso que es fundamental, es que exista efectivamente un retorno hacia los ciudadanos desde el tomador de decisiones hacia la vida de las personas, porque de nada sirve que se levanten muchos datos, que se sepan en una estación de control extraordinaria, llena de pantallas, pero que las personas sigan viviendo igual y que no haya un cambio en su vida. Otra cosa, Rodrigo, cuando uno habla de estos temas que ya no hay que decir que son el futuro, sino que son ahora, es que muchas veces hay otras prioridades sociales, y que inevitablemente esto puede ser un poquito más caro. ¿Es tan así? ¿O qué respuesta se puede dar precisamente a esas problemáticas, como por ejemplo la conectividad, el tema del transporte, y cómo eso tiene una interferencia clara en la calidad de vida a partir de una apuesta en esta materia? Mira, 2 cosas respecto a eso. La eficiencia de la ciudad es carísima, ¿verdad? Es súper importante que una ciudad sea eficiente porque el ahorro que produce, por ejemplo, en términos de contaminación, de enfermedades, de salud, de tiempo, de viaje, por ejemplo, son datos que a veces se menosprecian, pero que tienen un impacto tremendamente negativo en la ciudad. Uno puede revisar el costo de vivir, el costo de funcionar en una ciudad, digamos, el costo de funcionamiento, el costo operativo de la ciudad, y hay ciudades que son tremendamente ineficientes porque tienen tiempos de traslado tremendos, porque tienen costos asociados para operar y porque no han sido pensadas de forma inteligente. Entonces es importante ver esto no solo como un lujo, sino que también es algo que permite que la ciudad funcione mucho mejor. Y lo segundo es que en realidad el costo efectivo de esto también hay que pensarlo de una manera inteligente, porque pensar en incorporar tecnologías carísimas, extranjeras, y empezar a meterlas en la ciudad es algo que a veces no resulta real en las realidades nacionales. Pero si uno lo piensa de manera inteligente y empieza a combinar esfuerzos, aparecen oportunidades. Por ejemplo, hoy en día se está haciendo lo que es el recambio de luminarias motivado por el Ministerio de Energía, ¿verdad? El recambio de luminarias LED. Las luminarias LED producen un ahorro importante en términos del costo de electricidad para todas las comunas,
pero esas luminarias son simultáneamente una red que permite conectar, usando sistemas de telegestión de las luces, automáticamente genera una red de conexión que permite, sin usar internet, sin usar ningún otro tipo de red de cableado ni fibra óptica, generar una red que permite conectar todos los sensores que existen en las comunas y producir la información de manera bastante eficiente. Esa es una oportunidad tremenda, porque lo que hace es reducir esos costos en energía. Que el fondo lo que hizo un poco uno en la casa cuando hizo este cambio, ¿no? Sí, uno cambia los LED y ahorra, sí. Pero aquí aparece algo asociado que es bien interesante, que son esas redes habilitantes, que es el proyecto que estamos trabajando para Corfo, que es una red que permite conectividad de sensorización sin meterse en otro tipo de redes. No estamos usando el Wi-Fi, no estamos usando nada de los demás sistemas. Y automáticamente, de forma, digamos, sumada a una iniciativa de eficiencia energética, sí. aparece la posibilidad de levantar muchísima información de la ciudad y operar con ella. Este es un tema apasionante que genera, como lo hablábamos, muchísimos desafíos y oportunidades también, pero tú que estás desde la academia, lo estás trabajando, ¿cómo ha sido el feedback? Y si lo están teniendo, me imagino, con los gobiernos regionales, con ciertas alcaldías, con las comunas, para ver si esto se está llevando efectivamente como ya la manifestación más política en el día a día. Mira, nosotros estamos trabajando ya en convenio con varios municipios, entre ellos ya firmamos convenio con la Municipalidad de La Reina, que está implementando estos sistemas. Hemos estado trabajando en relación con la Municipalidad de Las Condes, que diría que es una de las más avanzadas respecto a este tema. Las Condes ya tiene un sistema instalado. Pero que puede estar asociado también a más recursos. Por supuesto, eso, claro. Sí, efectivamente es eso. Estamos trabajando con la Municipalidad de Santiago, que también está instalando un sistema bien interesante en un sector de San Borja, y con la Intendencia directamente. Yo diría que estos temas se están instalando, ya son bastante conscientes, y probablemente yo diría que se conocen poco en lo que se está haciendo. Por darte un dato, como decía, la municipalidad de las que están más avanzadas en Las Condes, tiene ya planificado el sistema de gestión inteligente de estacionamiento. Se está haciendo ya una licitación y se está desarrollando el sistema, que básicamente es una sensorización de los estacionamientos que están en la comuna y que eso permite pasar de todo lo que son los parquímetros humanos a sistemas directos en aplicaciones telefónicas y poder ir a un lugar y saber si hay estacionamientos disponibles en una calle antes de llegar. Eso es la punta del iceberg, porque es el mecanismo que permite incorporar mucha más información dentro de este sistema, y eso ya está operando. Y en general las comunas, yo diría que se están poniendo bastante al día en esto, pero todavía está en un proceso como de conocimiento, digamos, que la gente está empezando a verlo. Esto yo diría que dentro de un par de años más va a ser un estándar, no solo en Santiago, en todo Chile. Vamos a tener el recambio a luminarias LED y estos sistemas de comunicación y de generación de información en todas partes. Claro. Y también hay que pensar que ya muy pronto se nos viene el recambio tecnológico al 5G, donde vamos a llegar ya a un nivel de conectividad y comunicación súper importante, y ahí ya la cosa va a escalar, digamos, mucho más. Absolutamente, y no nos quedemos solamente en las intenciones, sobre todo aprovechando lo que va a pasar con los gobiernos regionales de poder apostar por estas ciudades inteligentes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Muy bien. Cerramos de esta forma el programa del día de hoy. Nos reencontramos pronto ya en un próximo capítulo. Que esté bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.